Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Barda Fishbein para recorrer la geografía del Yiddish. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy nos vamos a esas zonas del este de Europa, pero un poquito más al sur, en lo que hoy en día es Rumanía, a una localidad, una ciudad llamada Botoșani. Botoșani en rumano y Botoșani como la llamaban en Yiddish los judíos. En efecto, esta ciudad se encuentra en el noroeste de Rumanía, en lo que fue el antiguo territorio de Moldavia, muy poblado de ciudades y pueblecitos judíos. Los judíos llegaron a Botoșani en los inicios del siglo XVII para comerciar, atraídos por sus ferias, que eran famosas por entonces, porque la ciudad era un enclave privilegiado en ese sentido, debido a que se hallaba en el cruce de las rutas económicas que discurrían desde Polonia hacia los diferentes países por donde pasa el Danubio. Su número fue creciendo al llegar sobre todo inmigrantes judíos procedentes de Galicia, de Ucrania, lo que a su vez daba lugar a un intercambio comercial muy activo con las regiones de Bucovina y Besarabia. Al mismo tiempo, Moldavia era una zona que no tenía por entonces restricciones para inmigrantes y era tolerante con las diversas religiones. Al acabar el siglo XIX, la localidad tenía la segunda mayor comunidad judía de Moldavia por el número de integrantes. Los comerciantes locales, fueran o no judíos, recibieron autorización para ser propietarios de sus viviendas en 1745 y unos 30 años más tarde le fue otorgado a la Keilah un privilegio por un tal príncipe Alexander Ypsilanti, y ese documento que se conserva aún en los archivos centrales de historia del pueblo judío les permitía convertirse en una corporación autónoma, lo que implicaba, como sabemos, que pudieran que un dayan judío, un juez, pudiera dirimir pleitos en la comunidad judía sin tener que depender de tribunales del país, entre otras cosas. En 1803 pagaban impuestos a la corona 350 familias judías. Algo más de 1.400 vecinos judíos tenía la localidad en 1832, en gran parte dedicados a diversos oficios que proveían de productos a las aldeas de campesinos del entorno. Al inicio de la década de 1860 se le retiró a la Keilah su estatus oficial, el privilegio del que hablábamos antes, lo que generó problemas internos y acabó en un cese de muchas actividades y cierre de instituciones comunitarias. Estos problemas surgieron en el seno de la comunidad porque en Botoșani había partidarios de la ortodoxia y de la Ascalá. En el año 1866, Hillel Kahana, escritor y pedagogo hebreo, fundó una escuela judía laica en la ciudad, pionera en Rumanía, donde enseñaron escritores hebreos de la talla de Ilber Bush, Hirsch Lazar Teller e Israel Teller. A esto se opuso la jerarquía ortodoxa. No obstante, y aunque hubo varios cierres temporales de esta institución, la escuela siguió funcionando hasta la Segunda Guerra Mundial, apoyada en parte y sustentada económicamente por la Alianza Israelita Universal. En el año 1882 apareció un mensuario en lengua hebrea en la ciudad que se llamó Aor, la luz. A finales del siglo XIX, la población judía había crecido hasta ser cerca de 17.000 personas, o lo que es lo mismo, más del 51% del total de la población. En 1879, unos años antes, los judíos habían sufrido ataques, ya que pese a la tolerancia general, había sentimientos antisemitas, sobre todo en la población rural. En 1905, el 75% del comercio local estaba en manos judías.
Una estadística de 1906 arrojaba el dato de que más del 68% de los artesanos e industriales inscritos en la Cámara de Comercio eran judíos. Por esa época comerciaban mucho con Leipzig y Brody y fueron muy activos en el desarrollo local. Eran tantos los que se dedicaban a los oficios que por razones de competencia los artesanos cristianos pidieron a los responsables políticos que prohibieran a los judíos que se dedicaran a alguno de ellos. Aunque, como se ha dicho hace un momento, la tolerancia religiosa era la tónica general, podían ser objeto de prohibiciones administrativas incluso en el siglo XX. También en esta época hubo ataques antisemitas por parte de la población que se expresaron en que el barrio judío de la ciudad fue asaltado por campesinos en 1907 que se dedicaron a saquear sus casas y empresas. Los judíos habían invertido sobre todo en alimentación, textil y materiales para la construcción, entre ellos la madera. Esas eran sus empresas. Muy importantes eran las instituciones sociales que se fundaron tempranamente en la localidad. Había un hospital, instituciones educativas y de bienestar social. Tanto en la Segunda Guerra de los Balcanes como en la Primera Guerra Mundial, muchos judíos de Botoşan se enrolaron en el ejército rumano. Tras la Gran Guerra, en 1920, se les concedieron plenos derechos civiles y eso dio lugar a un nuevo crecimiento de la Keilah. Un tercio de los alumnos asistentes a la escuela secundaria rumana de la ciudad eran judíos. Los miembros de la comunidad se involucraron activamente en la vida política rumana, tuvieron concejales electos en el municipio y también había muchos militantes sionistas. En septiembre de 1940, la Guardia de Hierro asumió el poder y se recrudecieron los actos de antisemitismo, además de que se implantaron las leyes raciales similares a las de Nuremberg. Rumanía, entusiasta partidaria de los nazis, se unió al eje en la Segunda Guerra Mundial, momento en que los hombres judíos de la ciudad fueron enviados a realizar trabajos forzados en Moldavia y Besarabia. La Keilah reaccionó haciendo esfuerzos mayores para que sus instituciones fueran aún más solidarias social y culturalmente con las familias. Muchos judíos llegaron refugiados a la ciudad tras la ocupación de Polonia por los alemanes y la Keilah se hizo cargo de ellos, al igual que de muchas familias judías de pequeñas zonas rurales del entorno que habían sido expulsadas de sus hogares. De manera que en 1942 nuevamente aumentó el número de judíos de Botoşan. Cuando se rompió el pacto entre Alemania y la Unión Soviética, 11.000 judíos de pueblos y ciudades de la zona fueron evacuados a Botoşan y también a ellos los socorrió la Keilah. Como resultado de esa enorme cantidad de refugiados y la expulsión de niños de las escuelas públicas rumanas, aumentó el número de niños que se sumaron a los que ya iban a las escuelas sostenidas por la Keilah, de modo que de 452 en 1940 pasaron a ser más de 1.000 en 1943. Igualmente se crearon 2 institutos de enseñanza secundaria para atender a los jóvenes de esas edades y nivel educativo. Era habitual que el partido en el poder secuestrara y golpeara o torturara a los judíos. También se redoblaron las órdenes para realizar trabajos forzados y en diciembre de 1940 se promulgó una ley específica de modo que los hombres judíos de Botoşan entre 15 y 70 años debieron cumplir con ella hasta llegar a ser 8.000 personas, de las cuales la mitad debía cumplir estos trabajos forzados fuera de la ciudad. El gobierno rumano deportó a 42 judíos a Transnistria bajo sospecha de comunismo, número que aumentó hasta 1.148, con acusaciones tales como promover la emigración o la agitación antigubernamental. La mayoría de ellos fueron asesinados por las SS y los gendarmes rumanos. El territorio entre los ríos Dniester y Bug
fue anexionado a Rumanía durante la Segunda Guerra Mundial, dejando aparte a Besarabia, y a la zona de anexión se añadieron las áreas ucranianas de Odessa, Vinnytsia y Pervomaisk, lo que los nazis denominaron Gobernación de Transnistria. Tras la ruptura del pacto con los soviéticos y mientras se combatía en el frente del este, las tropas rumanas organizaron una limpieza étnica sobre civiles judíos actuando al mando de las SS. También fueron responsables, me refiero a las tropas rumanas, de las masacres de Odessa, de la liquidación de los guetos de Slobotka y Balta, y administraron los campos de concentración de Bogdanovka, Domanivka y Akhmetevka. En Transnistria fueron asesinados entre diciembre de 1941 y febrero de 1942 más de 100.000 judíos por tropas rumanas. Pero con la evolución de la guerra en contra de los alemanes, el gobierno de Rumanía adoptó una posición menos comprometida. En abril de 1944, el Ejército Rojo se acercaba a la ciudad a pasos agigantados y la situación se convirtió en absolutamente caótica. Los desertores alemanes y rumanos, antes de huir, sembraron el terror y la Keilah asumió el gobierno municipal, creó una guardia civil y mantuvo el buen funcionamiento del hospital gubernamental y el asilo de ancianos. Cuando llegaron los soviéticos el 7 de abril de ese año, una delegación judía entregó Botoşan. Las nuevas autoridades ocupantes nombraron a judíos para todos los cargos públicos, pero advirtiendo que no podían hacer de la ciudad una república judía. Acabada la contienda, regresaron los evacuados de los pueblos de la zona que habían sobrevivido, y la población judía llegó a ser de 19.550 personas en 1947. Pocos años después, en 1956, la mayoría emigró a Israel y solamente quedaron en la localidad 500 familias que asistían a servicios en 4 sinagogas, según datos del año 1969. El que servía como rabino era el shohet, el matarife ritual. Hacia 1990 todavía vivían en Botoşan unos 200 judíos, población que fue mermando hasta ser en 2003 únicamente de 92 personas, según datos de Beit Atfutzot, el Museo de las Diásporas Judías. Y bien, como hacemos, Jorge, y en este caso hay unos nativos de Botoşan realmente muy interesantes, muy destacados. Entre ellos merece ser mencionado Max Blecher, hijo de un rico comerciante de porcelana, que nació en 1909 y realizó estudios primarios y secundarios en Rumanía. Tras graduarse como bachiller, decidió emigrar a París para estudiar medicina, pero en 1928 se vio obligado a dejar los estudios debido a que sufría la enfermedad de Pot, un extraño tipo de tuberculosis que ataca también al sistema óseo. Intentó curas en Francia, Suiza y en Rumanía que no fueron eficaces y pasó 10 años, los que le restaban de vida, en cama y prácticamente privado de movimiento. Pese a ello, escribió su primer trabajo en 1930, un artículo, y también un relato corto que tituló Errant y que apareció en una revista literaria. Realizó asimismo una revisión de la obra de André Breton, titulada El surrealismo al servicio de la revolución, y fue amigo y se carteó con intelectuales relevantes de su tiempo, de la talla del mencionado Breton, André Gide o Mijail Sebastián, entre otros. En 1934 publicó un libro de poemas que tituló Corp Transparente. Siguió escribiendo en una casa donde lo trasladaron sus padres en 1935 y allí vivió hasta su temprana muerte a la edad de 28 años en el año 1938. Entre otros trabajos literarios y de traducción que publicó en su vida, su Visiuna Luminata, Journal de Sanatorio, La Madriguera Iluminada, Diario de Sanatorio,
Fue publicado póstumamente, una parte en 1947 y completo en 1971. Seguimos con los nativos destacados. Reuben Feuerstein nació en esta localidad en 1921. Fue un psicólogo que realizó la mayor parte de su trabajo teórico en Israel, hacia donde emigró en el año 1944. Su especialidad fue el desarrollo psicológico cognitivo. También era un hombre muy versado en estudios judíos. Las áreas más importantes en las que centró su trabajo fueron la psicología del desarrollo y la psicología clínica y cognoscitiva, considerándola desde una perspectiva transcultural. Es muy conocida su teoría de la inteligencia en estados, es decir, sostenía que la inteligencia no es algo fijo sino modificable. Este psicólogo fundó y dirigió en Jerusalén el Centro Internacional para el Acrecentamiento del Aprendizaje Potencial, y sus teorías fueron utilizadas en más de 80 países a lo largo de 50 años en aplicaciones tanto a la clínica como a la pedagogía. Entre 1945 y 1948, en Israel, Feuerstein impartió clase a niños supervivientes del Holocausto. Desde 1950 y hasta 1955 estudió en la Universidad de Ginebra, donde entre sus profesores de posgrado estuvo Jean Piaget. Su trabajo de posgrado fue en Psicología General y Clínica. En 1970 obtuvo su doctorado en Psicología del Desarrollo en la Sorbona. Luego se dedicó a la enseñanza de Psicología Educativa en la Escuela de Educación de la Universidad de Ilan, situada en la localidad israelí de Ramat Gan, hasta el año 1995. En ese periodo, concretamente en 1978, lo nombraron profesor adjunto en el Colegio Peabody de Educación de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, en Estados Unidos. Feuerstein falleció en Jerusalén en el año 2014. Israel Bercovici nació en la ciudad el mismo año que Feuerstein, 1921. Escritor, dramaturgo y director de teatro que entre 1955 y 1982 trabajó en el Teatro Judío Estatal de Rumanía. También fue poeta en lengua yiddish. Nació en el seno de una familia trabajadora muy pobre y realizó los estudios judíos tradicionales. Fue uno de los nativos de Botoyan que tuvo que realizar trabajos forzados durante la Segunda Guerra Mundial hasta que la ciudad fue liberada por las tropas soviéticas. Tras la guerra comenzó a colaborar en diarios y radios en yiddish como el Ikuf Blätter, páginas del Ikuf de orientación izquierdista, donde publicó su primer poema, y la revista de cultura judía en la República Popular de Rumanía llamada en yiddish Zeitschrift, Escritos del Tiempo. Otra publicación, el Journal, nació en 1956 y en sus páginas había secciones en rumano, yiddish y hebreo. Bercovici fue el editor de las páginas en yiddish entre 1970 y 1972. Era de fuerte tendencia izquierdista y proponía una estética realista socialista para el teatro en yiddish. Su trabajo en el Teatro Estatal Rumano no se limitó a una obra continuista, sino que lo convirtió en un importante centro dramático contemporáneo, siempre dentro del ideario comunista. Fue traductor de importantes obras de la literatura mundial, como algunos títulos de Dürrenmatt o de Henrik Ibsen. Las obras de teatro yiddish que realizó eran de su propia autoría. Una de ellas, Der Goldener Faden, El Hilo de Oro, de 1963, se basaba en la vida y obra de Abraham Goldfaden, que en 1876 fundó el primer teatro yiddish del mundo, también en Rumanía, en la muy judía ciudad de Iași. Asimismo, Bercovici escribió sobre la historia del teatro en yiddish y en 1967 fundó la revista musical A Schnirlperl, un collar de perlas. Pero como ocurrió en otras partes de Europa tras el Holocausto, al final de la vida de Bercovici, el yiddish había perdido una inmensa mayoría de hablantes y para paliar esta circunstancia, en el Teatro Estatal Rumano implementó
el uso de auriculares para la traducción simultánea de las obras al rumano. Este sistema sigue en vigencia en Rumanía hasta la actualidad. A lo largo de su vida, este creador había reunido 3.000 libros en yiddish que hoy se encuentran en la biblioteca de la Universidad de Potsdam. Entre sus obras teatrales, que fueron muy numerosas, se cuentan revistas musicales y folclóricas e incluso reelaboraciones de obras tradicionales de los Purimspiel, las representaciones de la fiesta de Purim que está al caer. Su obra poética comprende 3 volúmenes de poesía en yiddish. Junto a la poeta y traductora Nina Kassian, Bercovici tradujo la obra del gran poeta Itzik Manger del yiddish al rumano. Estas traducciones se publicaron en 1983 con el título Baladas judías que han pasado del gris al azul. Este creador falleció en el año 1988. Por último, también nativo de Botoşan, fue Isidor Isú, nacido en el año 1925 con el nombre de Jan Isidor Goldstein. Fue poeta, novelista, escritor de piezas teatrales y director de cine, como también economista y artista visual. Fundó el letrismo, un movimiento artístico y literario que se inscribe en la tradición dadaísta y surrealista. Relevante figura de las vanguardias del siglo XX, muy destacado por su revolucionaria película de 1951, Traité de Babe et d'Eternité, Tratado de Baba y Eternidad, ya vemos que era surrealista el hombre. Sus textos políticos son cercanos a las ideas de Mayo de 1968. Isú falleció en el año 2007. Entiendo que este era el último de las biografías que... Sí, como dije, por último, este señor creador Goldstein, pero al que se conoció como Isú. Pues con estos personajes damos por acabada o por despedida esta localidad Botoșani en Rumanía. Muchas gracias, Varda Fishbein, por habernos iluminado sobre estos pasajes de la historia judía en la geografía del Yiddish. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge.